ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete, eta gaurkoan gaia Deportivo Alavés. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy para hablar de la historia del Deportivo Alavés, 90 años, y para hablar de una historia de la que van a tener más detalle todavía, si quieren, el 1 de abril. En la voz de Javier Cameno González de Zárate, que estamos en estudios de Radio Vitoria. Javier, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches, Isma. El currículum es amplísimo, pero mira, me voy a quedar con un detalle relacionado con el Deportivo Alavés y luego ya nos contarás qué día, qué hora y qué vas a contar respecto a la historia del club alavesista. Eres la primera persona que realiza la retransmisión de un partido del Deportivo Alavés. Sí, así es, sí. ¿Qué día fue? Hoy no lo sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, en absoluto. Ni qué equipo estaba jugando junto al Deportivo Alavés, ni en qué campo. En Mendizorroza, supongo. Bueno, pudo ser Mendizorroza, pudo ser fuera. Sí, ¿eh? Y estaba... no me digas que lo sabes. Porque... No. Yo tampoco. No. Yo tampoco. Ni si estaba el Deportivo Alavés en segunda B. Lo que sí recuerdo es baloncesto, eso sí que me acuerdo, fíjate. Pero en fútbol no, porque en fútbol fue antes. Y fútbol fue antes que el frontón vitoriano. Exacto. En el caso de Baskonia. Exactamente, sí. Sí, lo de Baskonia sí que te acuerdas. Sí, porque era una semifinal de la Copa y me acuerdo perfectamente. En el frontón vitoriano. En el frontón vitoriano, que yo quería gritar más que las 4.000 personas o más o menos estaría entonces allá. Uh-huh. ¿El equipo con el que jugaba Baskonia? El equipo con el que jugaba Baskonia era, bueno, no era Baskonia, era casi en aquel momento, y fue la semifinal de la Copa, que fue contra pues no sé si fue contra el Barça o contra Estudiantes, y luego la final contra el Real Madrid. Eso sí me acuerdo porque además tuve que pedir permiso al entonces ministro de Información y Turismo, Ferrer Ibarne, para retransmitir el partido, cosa que me ocurrió también con el mismo ministro en un ascenso del Deportivo Alavés en Madrid. ¿Y por qué? ¿Por qué había que pedir permiso? Porque coincidían ambos partidos en distintos años con el desfile de la victoria. En el caso del baloncesto me autorizó, pero en el caso de Alavés también me autorizó con una cosa muy curiosa. Que me pusieras la mano en el corazón. No, que retransmitiese el partido... que retransmitiese bueno, no yo, sino lógicamente la emisora a las 8 de la tarde, que retransmitiese el desfile de la victoria. Ajá. Curiosísimo. Así que primero el partido y luego el desfile. Exactamente. Pero con el campo del baloncesto no, me autorizó sin más. Y a sus órdenes. ¿Qué vas a decir? Imagínate. Bueno, no tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Fraga y Ibarne. Te tranquilizo. Está claro. Bueno, con nosotros un hombre que ha pasado 12 épocas diferentes en el Deportivo Alavés. ¿Desde cuándo conoces a Sabino Álava? Desde aquella época que vino al Glorioso. Uh-huh. Me conocí el jugador del Alavés en la primera época y por supuesto en la segunda, en la que tuve mucho que ver con su regreso a Vitoria. Estamos hablando de 2 etapas. Sabino Álava, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Estamos hablando de la temporada 74-75 y 75-76, 2 temporadas, y luego vuelves en una segunda etapa. La verdad es que no pasas mucho tiempo fuera de Vitoria-Gasteiz, porque creo que entre una etapa y otra solo hay una temporada. Luego estás en la 78-79, 79-80, 80-81. 5 temporadas con el Deportivo Alavés. Efectivamente. Sabino Álava, ¿que nace dónde? En Alonsotegui. Alonsotegui. Vizcaya. Y antes de venir al Deportivo Alavés, ¿en qué equipos? Bueno, paso por todas las categorías inferiores del Atleti, y estoy un año cedido al Guecho, que era equipo filial del Atleti, Bilbao Atleti y Alavés. Uh-huh. Recuérdanos, jugadores, plantillas, entrenadores de la 74-75, 75-76 de la primera etapa. Bueno, pues yo vengo aquí recién ascendido el Deportivo Alavés. Recuerdo que el entrenador era Román Galarraga, y jugadores pues de muchos. Lo que pasa es que si te digo nombres pues voy a dejar en cartera, pues hombre, estaban pues Frutos, Montejo, Arana, Español, Arambarri, Ortigosa, pues todo ese tipo de gente, ¿no? En la segunda etapa, 78, 79, 79, 80, 80, 81, aquí estamos hablando de recuerdos
que muchos ya tenemos, pues por ejemplo, partido de Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Mira, yo en esa época estaba con una lesión de tobillo y la verdad es que lo pude disfrutar desde la grada, pero la verdad es que fue una efemérides importante, ¿no? Gol de Salamanca 1-0, victoria del Deportivo Alavés. Gran partido del Liceo Salamanca. Partido de vuelta, si no me falla la memoria, perdió el Deportivo Alavés, no sé si 3-1 con 2-0 creo 2-0. que fue. 2-0 fue. No, por un gol de diferencia lo radié yo en el Nou Camp. Y además, yo que soy del 2-0, Barça. 2-1. 2-1, sí. 2-1. Gol del Barça, sí. 2-1 con un penalti que fue 2 metros. Yo soy del Barça. Pero a ver, 2-1 si perdió 2-1 el Deportivo Alavés, si entonces también valían los goles fuera de casa el doble, habría pasado el Deportivo Alavés. Sí, no, yo creo que fue 2-0, por eso si como dice Javier, efectivamente hubiera pasado el Deportivo Alavés. Lo tienes que mirar en los apuntes, Javi. Ahora mismo. A ver si aquel partido de vuelta, un equipo en el que jugaba Sabino, pues... había muy buenos jugadores, Salamanca metió el gol, pero por ahí andaba Valdano. Sí, Valdano, Hombre, Señor, Morado, Valdano, hay una anécdota. Me estás revisando, apuntes. El Barcelona con Rino Michi en el banquillo alineó a Artola, Ramos, Miguel y Olmos de la Cruz, Costas, Resach, Sánchez, Cruz, Carreño y Zubiría. El Alavés ganó 1-0 con gol de Salamanca el 15 de febrero del 78. Se recaudaron 7,5 millones de pesetas. Ya está bien. El Alavés jugó aquel día con Basauri, Otriozola, Bea, salió después, Goñi y Zuloaga, Morgado y Gartua, Badiola, Sánchez Martín, Salamanca, Astarbe y Quiles. Y en el partido de vuelta, aquí está claro, perdimos por 2-0 en el Nou Camp, 2-0. que registró una muy buena entrada. Fue la primera vez que se enfrentaron Cruyff y Valdano, diciéndole el tulipán al pibe que le llamase de usted. El primer gol llegó como consecuencia de una entrada de Bea al holandés que se produjo claramente fuera del área, pero que el árbitro la convirtió en penalti. Un año después, en el 79, el Deportivo también disputó los cuartos de final ante el Valencia. Bueno, pues los recuerdos de un niño, yo recuerdo que aquel partido lo escuché por la radio, el partido de vuelta. El partido de ida lo vi en Mendizorroza, pero el partido de vuelta me imagino que lo estaba escuchando a Javier Cameno en Radio Vitoria. Sí. Así fue. Y el Deportivo Alavés jugó un buen partido también en te el enamoraste muy buen Javier Cameno que dijiste a la radio. Yo me enamoré en aquel entonces de Salamanca. Sí, la verdad es que el partido que hizo el Liceo aquí con a Migueli andaba loco y lo mató la verdad. Y una imagen que nunca se me olvidará y que siempre la he tenido en la retina, Mendizorroza lleno. Sí, a rebosar. Yo tengo un recuerdo muy especial de aquel partido. Mi hijo fue la única persona que salió al campo a sacarse la foto con el Barcelona y llovía torrencialmente. Sí, está el campo y tengo la foto con el Barcelona dedicada por todos los jugadores, todos firmados, y previamente yo había pedido permiso en el colegio para que mi hijo conociese a Cruyff, conociese a Michel, que era jugador de Barcelona, y a todos ellos. Me dieron permiso en el colegio y bueno, y salió y estuve con él en el Canciller Ayala. Y bueno, pues conoció todos, tiene fotos con todos los jugadores de aquel partido. Me llama la atención un dato que ha dado Javier Cameno, la recaudación. 7 millones de las antiguas pesetas, porque luego otro de los recuerdos que tengo de la historia del Deportivo Alavés, Javi, es que cuando el Deportivo Alavés tiene que ser rescatado por el Athletic Bilbao, sí, lo que se necesitaba por parte de, digamos, del Álava de aquel entonces eran 17 millones de las antiguas pesetas. Menos. Sí, lo tengo también escrito por aquí. Sí. Se habló entonces también de la misma cantidad, de 7,5 millones de pesetas. ¿Que se necesitaban? Sí, en la época que Juan Arregui pidió al presidente del Atleti, también lo tengo por aquí, sí. Y porque el Atleti llegó en rescate del Deportivo Alavés, si no sé si desaparece. Sí, claro. Pues a punto estuvo, sí. No, claro, si no se pone ese dinero desaparece. Está clarísimo. ¿Qué pasa con el Deportivo Alavés a lo largo de su historia? Porque yo creo que tiene una afición muy fiel, pero no sé si en un número como el que se merece un club de Álava. No, la fidelidad que tiene la afición del Alavés es muy poca. El número. Los que realmente son aficionados del Alavés son acérrimos y buenos hinchas, pero efectivamente las unidades son pocas, ¿no? ¿Qué le pasa al Alavés? ¿Por qué? Porque eso no es un problema del Deportivo Alavés.
¿Esto es un problema de Álava? Pues no lo sé, no es un problema de Álava, es un problema de circunstancias, ¿no? Es un problema, aquí hay gente de muy diversa índole, de fuera, pero bueno, y yo creo que hubo unos años en los que se estaba trabajando muy bien el tema de canteras, se estaba empezando a hacer esa afición de chavales de una edad determinada. No veo que ahora mismo el Deportivo Alavés, a pesar de estar en Segunda División B, no vive su peor momento de afición, ¿eh? Se ve más juventud que antaño, probablemente porque todavía queda la ola de aquellos niños que vivieron Dortmund, que vivieron la Primera División y que se hicieron aficionados al Deportivo Alavés. A eso iba, pero ahí había un núcleo de gente joven muy ilusionada, y yo creo que la llegada de Peterman, etcétera, las circunstancias que ocurrieron, pues quieras que no, ha hecho que esa afición que venía un poquito en masa, pues se haya disgregado bastante, ¿no? Afición, ¿qué tienes que comentar, Javi? Respondo a tu pregunta anterior, perdón. El 31 de julio de 1986 se produjo el descenso del Alavés a tercera por moroso, ya que debía 25 millones de pesetas, si de buena memoria, en nóminas y fichas. Fue denunciado por la Liga de Fútbol Profesional y por la AFE. Se temía entonces por la desaparición del equipo y salió a la palestra una vez más don Juan Arregui, que llevaba 7 temporadas como presidente. Su amistad personal con el presidente del Athletic, entonces, Pedro Uteneche, hizo que el club de San Mamés avalara los 25 millones para poder empezar la temporada en tercera. El Alavés pasó a ser club convenido con el Athletic y en el año 92 se rompió dicho convenio con Lechundi de presidente. Y no fueron muchos los jugadores del Deportivo Alavés que mediante ese convenio pasaron a la cantera del Athletic, porque una de las condiciones para ese dinero era que el Athletic tenía prioridad a la hora de conseguir un chaval que saliera de la cantera del Deportivo Alavés. Esa era la primera condición, sí. Bueno, quiero recordar, no sé si Caranca pasó en virtud de ese convenio al Athletic. No, Caranca no, pero Caranca no. Al Alavés, ¿no? Caranca perteneció más a la Urrera. Pero jugó en el Alavés también. Jugó en el Deportivo Alavés, sí. Bueno, pues son momentos de la historia del Deportivo Alavés sobre la afición. ¿Qué decir? Esa afición que acudió en 10.000 a Dortmund, que llenó Mendizorroza, por ejemplo, en ese partido que citábamos de Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona. Pero esa afición que va a Dortmund, con todos los perdones, esa afición que llena Mendizorroza cuando viene el Real Madrid o el Barcelona, esa no es la afición del Alavés, porque ahí va mucha gente a ver al Barcelona y mucha gente que va a ver al Madrid, y va mucha gente que va a ver el espectáculo, no al Deportivo Alavés. El Deportivo Alavés somos los que estamos domingo tras domingo, gane o pierda. Sí, pero no cabe duda que si viene el Barcelona es mejor que venga el Barcelona que el Bermeo, con todos mis respetos al Bermeo. Ya, pero lo que quiero decirte, Sabino, y eso que no va haciendo afición, y a los chavales les gusta ver el campo lleno, les gusta ver a las figuras del fútbol, y quieras que no, siempre te va dejando un posito importante, ¿no? Ya, pero estamos hablando de afición. Lo otro es espectáculo. Pero es que eso también hace afición. Por supuesto que el viaje a Dortmund se desplazó mucha gente, pues porque era un hito en la historia del Alavés, esa final tan recordada por todos nosotros, ¿no? Pero quieras que no, ese tipo de situaciones crea una afición, o una parte de la afición. Aunque por otra parte, recuerdo un partido de ascenso del Deportivo Alavés, creo que de tercera a Segunda División B, si no me equivoco, en el Goibar, donde asciende el equipo. De tercera a Segunda División B, me parece. Me acuerdo que la gente me decía en el Goibar, pero bueno, vosotros para subir a Segunda División B estáis montando este escándalo el día que subáis a primera, que vais a hacer. Claro, se trasladó mucha gente hasta el Goibar, pues que era pues un campo de tercera, y efectivamente montamos una gorda. Claro, es que todas las cosas buenas hay que celebrarlas. Y me decían eso, ¿no? Pero vosotros, tengo Dusue. ¿Qué vais a hacer el día que subáis a primera? ¿Dónde está el tamaño de celebración? Pues cuando estás cuando tienes un margen de mejora y lo utilizas, lógicamente, pues hay que celebrarlo. El 1 de abril, charla. ¿Por qué quieres hablar sobre el Deportivo Alavés? Los Celedones de Oro, la institución, ha hecho una serie de conferencias. El 1 de abril, creo que a las 5 de la tarde, imagino que en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Parque de la Florida, Javier Camino González de Zárate habla sobre la historia del Deportivo Alavés. Bravo equipo albiazul. ¿Por qué? Podrías haber elegido otro tema, Javi. Bueno, porque el Alavés lo llevo en el corazón, está clarísimo. Y ha sido gran parte de mi vida profesional y sigue siendo un sentimiento
lo tengo muy muy profundo, ¿no? ¿Y de qué vas a hablar? Porque claro, 90 pues años... claro, 90 años es mucha historia. Voy a hablar de los 90 años. Dices, en una hora no se puede hablar de 90 años. Pues evidentemente no se puede hablar. Pero sí de muchas cosas curiosas de la historia de Alavés, que yo he vivido, otras que gracias a José Mari Serrano, que me ha aportado tanta información desde los primeros años, sobre todo los primeros años de la primera época, aquellos que eran mis ídolos, que no conocí, a otros sí conocía muchos, y luego la época en la que yo he vivido, porque vino futbolista de Alavés, cosa que casi no he sabido, que ha sido Sabino, ha sido de todo, he sido periodista, he sido directivo en la época gloriosa, porque bueno, tuve la suerte de coincidir con el ascenso de Alavés a primera división, la temporada 97-98, la primera temporada en que Mané retorna a Vitoria y sube el equipo a primera, pero que hizo historia no solamente por subir a primera, sino porque por primera vez, y eso sí que es un hecho histórico, un equipo de segunda eliminó a 4 equipos de primera división, entre ellos el Real Madrid, y llegó a las semifinales contra el Real Mallorca, ¿no? Pues entonces fui directivo, fui relaciones públicas, fui portavoz del club, me tuve que marchar de Vitoria y por eso dejé el Deportivo Alavés y me incorporé después a la primera, porque formé parte de la primera junta, de la primera SAF, Sociedad Anónima Deportiva, y luego pasé a formar parte de la Fundación del Deportivo Alavés. La Fundación del Deportivo Alavés la componían la Diputación, el Ayuntamiento, la Caja Vital, en la Universidad y un tal Javier Cameno. Uh-huh. Javi, ¿y quién te acerca a Mendizorroza? ¿Quién te mete el gusanillo del alavesismo? O no sé, o esto pues, viene sin más, de cuna. Sí, mi padre no era especialmente aficionado al Deportivo Alavés, pero desde chavalico, además yo me acuerdo que desde chavalico estaba ya yendo a Mendizorroza. ¿De la tribuna de pudientes o de la tribuna de obreros? Obreros, bueno, obrerísimos, hijo. Sí, de la general, de la vieja general. Absolutísimamente, vamos. Uh-huh. Mis padres eran muy humildes. Porque sobre ese tema, ¿se ha acercado la clase importante de Vitoria-Gasteiz a Mendizorroza a lo largo de la historia? No te hablo solo de los últimos 20 años. Ir a Mendizorroza era un acto social en Vitoria, como hemos visto que ir al Buesa Arena Antigua, Araba, es un acto social. Solo hay que ver, Ismael, los primeros directivos de Alavés son la gente más importante que hay en Vitoria, sin ninguna duda. O sea, es que, fíjate, la primera directiva, aunque hay discusiones sobre el tema, o por lo menos para mí lo hay, de qué año se fundó Alavés, la primera directiva, el presidente José Gabriel Guinea, vicepresidente don Félix Sacristán, secretario Amadeo García de Salazar, vicesecretario Carmelo Ibarzábal, tesorero contador don Félix Alfaro Casinada, y después vocales Ernesto Aldama, Francisco Eligárate, Federico del Campo y Fausto Ceraín. Ahí has citado algunos apellidos importantes de la ciudad. Importantes de la ciudad. Y anteriormente, en la junta que dicen que fue la primera, estaba formada por Félix Lorente, Andrés Buesa, Francisco Goicochea, Luis Dorao, Antonio Suso, Carmelo Valdecantos, Santiago Mendoza, Roque Latierro y Jesús Castresana. Lo mismo. Uh-huh. O sea que fíjate que sí. A esto le llamaban los chalaos de la patadilla, a los que apoyaban a la vez en el año de la fundación. Los chalaos de la patadilla, sí. ¿Y por qué dices que hay dos versiones sobre la fundación del Deportivo Alavés si estamos un día así y otro también en 2011 diciendo 90 años? Bueno, me parece muy bien que se diga 90 años. Yo tengo datos totalmente contradictorios. Por un lado está la versión de que dice que fue el primer presidente del Deportivo Alavés porque era periodista, Gomecha, Hilario Dorado entonces, Campeón de Oro, director de la Libertad. ¿Con ese nombre, Deportivo Alavés? Sí, Deportivo Alavés, sí. Porque bueno, es que hay el Alavés es Club Deportivo Alavés y luego pasa en el año, no recuerdo ahora, a Deportivo Alavés, lo tengo también escrito. Uh-huh. Pero no arranca con una denominación diferente de Friends. Bueno, la primera que hay, para mí está el error ahí, es el Sport Friends Club, ¿no? Y entonces esa denominación inglesa, que también era lógica de la época, se convierte en el Club Deportivo Alavés. Pero la versión más extendida es que se funda el 23 de enero del año 21. Y sin embargo, yo tengo datos, y cuando fui periodista fue un tema muy polémico. Por eso 90 años. Que el Alavés se fundó en el año 23. Y concretamente hubo una nota, yo me acuerdo perfectamente, del que entonces era presidente del Deportivo Alavés, que era José Antonio Orrea, diciendo que
que no era cierto que el Deportivo Alavés se fundase ese año, sino que se había fundado en el año 23. Pero tiene que ver esto, puede tener que ver esto, del 21 es el Sport Friends, del 23 marca Deportivo Alavés. No. Con el nombre de Club Deportivo Alavés se constituyó en Vitoria el 13 de enero de 1923 una asociación con domicilio en Vitoria, calle del Arca, número 1, que se registra en el orden interior de los reglamentos. Esto es en la copia textual del reglamento de la Sociedad Deportiva Alavés de Vitoria, enviado por el club a los medios de comunicación y que decía lo que te estoy diciendo en su primer artículo. Entonces, ¿el Sport Friends de cuándo sería? ¿Anterior al 21? Sí, sobre 19-20. Y aquella camiseta que vimos, que por cierto, pues, a mí no me gusta mucho, sí. La arlequinada, vamos a decir. Sí. ¿Esa pertenece a Sport Friends? ¿Pertenece a Deportivo Alavés? ¿A qué pertenece? Parece que el Sport Friends Club, sí. Sport Friends. Sí. Pero bueno, yo creo que otra cosa, camiseta no camiseta, colores o no colores, el tema de la fundación, ya te digo que hay dos versiones totalmente distintas, y estas, en las versiones que te estoy citando, don Juan Arregui, me acuerdo que una entrevista que le hace el periódico de Álava, con motivo de la muerte de Jacinto Quincoces, insiste en que Alavés fue criado el año 23. Pero aparte de eso, yo creo que ya no existe, pero ha sido una cosa como la Biblia del fútbol, era un librito pequeño que se llamaba El Dinámico. El Dinámico, donde venía, tú te acordarás, Sabino, perfectamente, todas las alineaciones de primeras. ¿El Dinámico? No, yo no lo he conocido. ¿Cómo que no lo has conocido, hijo? Pero si aparte esto no es Dinámico. Yo soy más joven que tú, hombre. ¿Pero qué dices? Pero Sabino, ¿El Dinámico? ¿El Dinámico? No. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te enseñe todas las fotos tuyas que hay? Y todas las alineaciones de... Yo me acuerdo de los libritos de la liga, pero el Dinámico... ¿Tú no conoces el Dinámico? Que no. Un futbolista profesional de segunda división. Que no. Con fotos tuyas y todas las alineaciones de todos los equipos de primera y segunda de toda la historia. Todos los partidos. No lo veo ahora mismo, Javier. No me digas. Así, mira, de este tamaño. Claro, los oyentes, pues poco más que no sé cómo explicarlo. Con un calendario. Pues sí, pero un calendario de bar. Un calendario de liga, con fotos, y eso sí lo recuerdo. Pero... Ese es el Dinámico. Yo tengo todos los de mi época. Eso. No bueno, pues. Se llamaba el Dinámico. Dinámico, donde aparecían. Todas las alineaciones de todos los equipos, de todos los días, y los goles, etcétera, y los árbitros, etcétera. Bueno, pues ahí también figura el año de fundación, y eso es la Biblia del fútbol, el Dinámico era, También figura el año 23. ¿Siempre albiazul? ¿Quién, yo? El Deportivo Alavés. Siempre. Bueno, él tiene mezcla con azulgrana. No, perdona. Tienes mezcla. No, hombre, sé sincero. Esto es del Athletic Club, son así. Yo siempre digo que mis equipos son el Athletic y el Alavés. A ver si el único del Alavés voy a ser yo. Venga. No, yo también estoy, pero... A ver, que... ¿Siempre albiazul? Absolutamente, sí. ¿El equipo? Sí, siempre azul. Siempre albiazul. Sí, otra cosa es... ¿En razón algo? Ay, no lo sé. Eso sí que en ningún sitio yo me he leído prensa de aquella época, nunca se dice. ¿Que si el blanco por No, es que no se dice en ningún lado. Nunca lo he oído tampoco, Ni nunca lo he oído. Luego también, ahora mismo, respecto a los colores, en la última temporada se nos ha contado que por el origen del equipo también se apuesta por las medias negras. Eso es un cuento chino, para que la familia una forma de vender merchandising puro y duro, ¿no? Pero ese cuento es un cuento chino. Estos han visto una fotografía blanco y negro y han puesto negro. Si lo habéis nunca ha tenido las medias yo no lo he blanca. ¿Siempre jugando en Mendizorroza? El culote es lo que te iba a decir. El culote azul es azul, no es blanco. Parece la Real Sociedad. La azul. Sí. Se ha quedado, están utilizando negro. No están diciendo blanco, están utilizando Sabino Álava Torronsoro. Cuando coincides con un equipo que tenga. No, blanco, lo que te diga. ¿Y siempre jugando en Mendizorroza? Siempre jugando en Mendizorroza. Sí, en esa ubicación de la ciudad. Siempre. Al lado del Monte del Pico. Exactamente. En Mendizorroza. Ya viene el nombre, claro, Mendizorroza, exactamente. Monte del Pico, Mendizorroza. En ese lugar. En ese lugar, sí, siempre. ¿Con gradas, sin gradas? Me imagino que al principio... Bueno, al principio había unas gradas que estoy recordando perfectamente de madera, etcétera, y luego la general, que supongo que tú has conocido, donde estaba la torreta de Radio Vitoria, la mejor torreta del mundo. Eso decíais, no sé, yo miraba la torreta y decía, pues cómo están en otros sitios, pero... Según Matías Párez, con quien tuve mucha amistad,
siempre me dijo: Javier, esta es la mejor torreta del mundo para radiar partidos de fútbol. Y además, evidentemente lo es. Sí, porque me decía él que, claro, te ponías en la parte superior de la torreta y parece que estabas radiando el partido, tenías la descripción debajo, en la mano. Y es verdad, porque hacía así la torreta, es una maravilla, porque habéis estado radiando partidos en Low Camp y es tremendo. Porque, ¿Y esa torreta porque ves un punto, va para radiar el partido. ¿Esa torreta cuándo se levanta? ¿Cuando empiezan las retransmisiones? No, ¿cuándo se levanta? ¿Cuando empiezan las retransmisiones o no? ¿O estaba anteriormente para periodistas, escritos? Ya estaba antes, porque allá era muy grande aquello, la zona de arriba. Yo retransmití de la zona de abajo. ¿No de la torreta? No, de la torreta. Yo la torreta la recuerdo muy bien, porque además entonces había unos calendarios pues locales de fútbol y tal, donde muchos años el anuncio de la caja de arroz municipal, pues lo ponía así, caja de arroz municipal, encima de la torreta, y allá había mucha gente. ¿Y hacías la retransmisión desde la vieja general, no desde la principal? Desde la vieja general. ¿Desde la vieja general? Sí, la vieja general, allá, siempre, sí. ¿En la parte de arriba? En la parte de abajo. Ah, en la parte de abajo. Porque la parte de arriba ya estaba inutilizada al haber puesto en la general la cubierta, porque la general pasó a ser cubierta en su momento, ¿no? Hasta que yo estaba en la directiva cuando se tiró para hacer el nuevo campo, claro. Sí. ¿Y el marcador, que también...? El camino simultáneo dardo, que decía, es decir, simultáneo. Sí, pues también hasta muchísimos años, con Donato allá al frente también, sí. Un histórico igual que la Paca y que más gente. Sí. Han salido, pues... Uno no ha sacado, pero te lo saco yo. A ver. Vamos a ir mezclando historia y un poco de pique por mi parte. Has hablado de Arregui. Y no has hablado, aunque sí que hemos hablado de Dortmund y de la época dorada del Deportivo Alavés, la última, porque ha habido otras. Vamos al Antón. Pues mira, ni Arregui ni Antón son vitorianos, ni son alaveses. ¿Qué pasa en esta ciudad? Sí, es una buena. Bueno, ha habido muchos presidentes alaveses. Bueno, son dos personas que no son alaveses, pero se han integrado perfectamente en Vitoria, ¿no? Sí, estamos hablando del Alto Deva y Miranda. Muchos no somos nacidos en Vitoria, estamos integrados totalmente en Vitoria, ¿no? Sí, Mago Juan cuenta, cuando era muy joven, que venía en bicicleta a ver al Alavés, de siempre. Sí, es verdad, yo sí lo he leído. Sí, yo acabo de leerlo, vamos. Es curioso, lo de en bicicleta desde la Chavaleta hasta Vitoria, hay que salvar Salinas de Lenis. Sí, pues ahí venían a ver al Alavés, en aquella época. Era su equipo, vamos, era su equipo el Alavés. En diferentes épocas ha tenido más arrastre el Deportivo Alavés de otros puntos que no sean Vitoria, que lo que hombre, tiene ahora. Date cuenta que el Alavés, bueno, ha tenido jugadores vizcaínos, pero muchos guipuzcoanos, muchos guipuzcoanos. En la época que yo conocí del Deportivo Alavés había muchos jugadores. De hecho, en Vitoria había dos pensiones donde estaban por un lado los jugadores vizcaínos y por otro los jugadores guipuzcoanos. Había muchos guipuzcoanos. Por ejemplo, Primi se casa precisamente con la hija de Benicio Bujanda. Benicio Bujanda era donde él tenía la pensión. Él tenía la pensión porque Benicio, aparte de tener el bar que todos conocemos, pues tenía la pensión y se casó con la mujer de Benicio, claro. Sí. Si no me equivoco, Primi Biasain. Sí, pero Biasain, sí. López Recarte o Zubizarreta del Alto Deva. Bueno, stop. Zubizarreta nació en Vitoria. Vamos a ver. Aunque él siempre dice que es de Alto Deva. Me va a decir que es de Vitoria. No, yo estoy muy cabreado con Andoni porque nunca ha reconocido que nació en la policlínica. No, es que es así. O sea, me parece fatal. Pero esto es como si el de Llodio nace en Cruces, ¿no? Muy bien, pues que diga que nació en Cruces. Porque el padre de Andoni también nació en Vitoria. Ese es un dato que porque eso no lo sabía. El hospital estaba en Vitoria, hombre. No, que no hay que darle más importancia de la que tiene. Bueno, bien. Sabino, para los futbolistas vascos, para los que fuisteis y para los que son, ¿qué crees que supone el Deportivo Alavés en el panorama del fútbol vasco? Pues bueno, estamos hablando de dos grandes clubes, el Athletic y la Real. Hablo de la historia, sobre todo de los años vividos en Primera División, Javi. A pesar de ser alavesistas, hay que reconocer al César lo que es del César. Pero a partir de ahí, ¿qué es el Deportivo Alavés para el fútbol vasco? El Deportivo Alavés, desde mi punto de vista, siempre ha sido el esperado, ¿no? En esa categoría. De hecho, cuando el Alavés, y cuando yo lo conozco en Primera División, irrumpe en esa categoría, yo creo que es tremendamente bienvenido a esa categoría, ¿no? Yo creo que tanto el Atlético como la Real estaban esperando la llegada del Alavés. Se suma también el Osasuna y todos estábamos orgullosos de que en un territorio tan pequeño hubiera 4 equipos en Primera División, ¿no?
¿Qué representa el Alavés? Somos 4, solo falta el Baracaldo. No encaja eso. Entonces yo creo que hay un punto de encuentro importante, y el Alavés... Aquello venía de ya somos 3, solo falta el Alavés. Eso es. El Alavés irrumpe en esa categoría, como te digo, y es una parte muy importante del fútbol vasco. Lo que ocurre es que el Alavés ha sido un equipo irregular en cuanto a con unos dientes de sierra importantes durante la trayectoria, ¿no? Sobre todo desde que yo la conozco. Hay unos años buenos, hay otros años que falla el tema económico, otros falla el tema deportivo. Es decir, no ha mantenido una línea regular en cuanto a podido ser la Real o el Atleti, ¿no? ¿Qué ha pasado en Álava? Sabemos que somos una población de poco más de 300.000 y que Vizcaya estamos hablando de 1 millón largo, y Guipúzcoa estamos hablando de más de 500.000, incluso Navarra en número de habitantes es más grande que Álava. Pero para que no tenga esa regularidad, no el Deportivo Alavés, sino que yo creo que el fútbol alavés en general, porque aquí no se han creado pues Lezama, Zubieta, Tajonar, porque la cantera del fútbol alavés en general ha ido dando sus pequeños frutos, pero no ha tenido, digamos, un punto, es decir, esto es el mareo, esto es la Masía, esto es estuvo a punto de Tajonar, ¿Y qué? esto es Lezama. ¿Por qué? ¿Y Lezama qué tiene, pues, en este momento? Sí, pero no hablemos del Atleti, no vamos al picarillo. No. Hablemos de lo que se hace en el fútbol de cantera de Álava. Mira, yo tengo... Lezama algo estará fallando. Lezama a mí me parece una fábrica impresionante de sacar chavales, de educar chavales, como puede ser Zubieta, y como en su momento estaba empezando a ser Ibaya. Llega un momento en el que irrumpe aquí una persona que todos conocemos, y todo el fútbol base que se estaba creando, que es lo que más cuesta, a mi modo de ver, el trabajar eso, el sacarle frutos, pues este señor se lo carga en un pispás. Peterman. Exactamente. Es mucho más fácil destruir que crear. Bueno, pues este es un gran destructor, ¿no? De hecho, bueno, han tenido que ir jugadores por esa mala trayectoria económica, ese derrumbe económico. Yo recuerdo unas vacaciones en Santander. ¿Pero crees entonces que se consiguió, por fin? Porque también al principio de la época de Gonzalo Antón consiguió, costó mucho crear una importante base. Unas divisiones a nivel de cantera a la vez importantes, juveniles, cadetes, cosa que ahora está bastante desmantelado. Y ahora, quieras que no, pues yo creo que se ha retomado un poquito la historia. Luego vamos, si quieres, con el pique con el Alavés tuvo en un momento Javi, determinado todas las categorías, jugó en todas las categorías, tenía. Pero luego en Álava es difícil. En Álava, pero se le ha permitido a este señor pues cargarse todo, y nadie hemos hecho nada. Pero no habrá algo más, porque en Guipúzcoa la referencia es la Real Sociedad. Para un club de cantera como es el Antiguoco, y eso que tienen sus tiras ya flojas a lo largo de la historia. O la referencia en Vizcaya es el Athletic. Pero aquí tenemos al Deportivo Alavés, tenemos a la Horrera de Vitoria, tenemos a diferentes clubes de fútbol que están conveniados con el Atleti o la Real y no con el Deportivo Alavés. Exactamente. ¿Qué pasa en el fútbol base Alavés? Yo te explico cómo funciona en Vizcaya, que es lo que conozco. Guipúzcoa no conozco. El Atleti no es una referencia, es una religión para la gente de Vizcaya, pero una verdadera religión. Cada uno es de su equipo. Yo soy de Alarramendi, que es el equipo de mi pueblo, pero por encima de todo está el Atleti. Y todos son de sus equipos, pero el alma mater es el Atleti, y la gente se parte la cara por el Atleti. De hecho, no hay más que ir a San Mamés y ver el funcionamiento de la gente, cómo siente la gente, y la gozada que para todo el mundo que va por primera vez a San Mamés dice, pero joder, yo no conocía esto, ¿no? Yo creo que un sentimiento que también se repite, sobre todo en Guipúzcoa, hablo de los pueblos de Guipúzcoa, hacia la Real Sociedad. Porque hay una presencia de jugadores guipuzcoanos muy importante. No me cabe ninguna duda. Yo te he hablado de los autobuses que llegan de los pueblos de Guipúzcoa, y dice, ¿cómo es posible? Parece que tira más del carro de la Real, o que tira tanto como San Sebastián. La Barco de Alavés no ha sido la referencia con respecto a estos dos equipos que debería haber sido, ¿no? Ahora vamos, si queréis, con el pique, Javi, tanto pique hay entre Athletic y Deportivo Alavés, porque hacías una referencia con pura lógica respecto a Lezama, y ahora la cantidad de jugadores que hay
que no son vizcaínos, ¿no? Y que vienen de otras canteras. Tan es así que hace muy pocos días todavía jugó el Atlético ningún vizcaíno, ¿no? Por primera vez en su historia. Por eso. Pero claro, ahí el pecado, nosotros todavía tenemos más pecado en el Deportivo Alavés. Yo, sin embargo, estoy muy orgulloso de las instalaciones deportivas que tienen el Alavés. Y vaya. No, y vaya y Betoño, ojo, y Michelin. Pero Betoño es del ayuntamiento. Bueno, bien, pero está usando lo del Deportivo Alavés ahí. Que decir que el fútbol, la cantera del Alavés existe, otra cosa es que salgan o que no salgan. Yo ya no voy a meter en el tema de la pirámide, y evidentemente en este momento también son rachas, ¿no? Porque con el Atleti está pasando lo mismo. Hace mucho tiempo que no sale ningún jugador. De hecho, ahí están recurriendo a los navarros, algunos alaveses que se van también para allá, etcétera, ¿no? Pues también pueden ser rachas. Pero que se trabaja la cantera, sí, sigue trabajando la cantera. Y de hecho hay un montón de chavales que entrenan. De todas formas, yo ahora es que la élite está en Navarra, en todos los deportes que mires, en pelota, en balonmano, en fútbol. Los navarros ahora mismo están, para mí es la élite del deporte a nivel de Euskadi. Pues habrá que mirar a Navarra, como lo hacen. El pique, ¿hay pique o no hay pique entre el Deportivo Alavés y el Atleti? Para mí sí. Para ti sí. Sí. Pero tenemos alguna opción. Porque yo cuando iba a San Mamés con el Deportivo Alavés, pues me han dicho, majo, que os vamos a meter la del pulpo. Y yo suelo decir... Ese es el pique sano. Yo suelo decir que podemos competir... Bueno, yo creo que el aficionado del Atleti no piensa en el Deportivo Alavés a lo largo de su vida. Está clarísimo. Y yo suelo decir que lo que podemos hacer los alaveses es lo mismo con la trayectoria del baloncesto. Y decirle al aficionado de Bilbao Basket, venga, que somos de otra categoría. Y pero, de hecho se le dice, pero se le dice, porque la élite del baloncesto es Vitoria. Pero entrar en un pique con uno del Atleti, con un equipo que no ha bajado nunca de la primera división, lo tenemos un poco complicado, Javi. Bueno, lo que pasa que en la historia del Deportivo Alavés, la más reciente, el 3 de diciembre del año 2000, el Alavés le gana 2-1 al Atleti aquí en Mendizorroza, partido de Liga. 3 de abril de... El 3 de diciembre del año 2000, el Alavés le gana 2-1 a Atleti en Mendizorroza. El equipo de Mané juega con Herrera, Contra, Egen, Carmona, Geli, Desio, Tomic, Astudillo, Jordi Cruz, Ivón Begoña y Javi Moreno. El equipo de Dortmund. Exacto. El Atleti juega con La Fuente, La Cruz, Alcorta, Roberto Ríos, Larrazábal, Urrutia, Felipe, Guerrero, Larraínzar y Echevarría. Felipe Guerrero es Alavés, hombre. Lo sé. Aparte de Felipe, lo estaba González ahí. En ese momento el Alavés estaba el quinto en primera, por delante del Barça, y del Atleti, que estaba el 15º. Sentó tal mal la victoria del Alavés que un tal Juan Elejalde, a quien yo conocí personalmente, directivo del Atleti, hizo unas declaraciones en Radio Nervión, recogidas luego por toda la prensa, yo diría que más o menos escalofriantes. Dijo: yo digo y dije en su día que el peor sitio de España donde les han recibido en la historia que yo conozca ha sido Vitoria, en un partido de Copa hace unos años. La historia es que al final aquí se habla de primos, hermanos y de no sé qué. Desde luego en Vitoria no se me ha perdido un hermano ni de coña, y en San Sebastián ni te cuento. Pero descerebrados, Javi, hay en todos los sitios, ¿eh? Es un directivo... El señor Elejalde... Es un directivo del Athletic Club, y el señor Arrate no lo mandó a la calle, ¿eh? Y claro, vas a ir con ese dato a la conferencia. No, voy con ese dato y con más, porque sigue... ¿Tú crees que nadie, o sea, que gente tanto en el Alavés como en la Real como en el Atleti no mete la pata? Increíblemente. Mira, para mí el Alavés es exactamente igual que el Málaga, y no tengo ninguna intención de llevarme bien. Pero eso es un mosqueo, como dice Isma, ¿no? Ya, un mosqueo tonto, y al que yo no le doy ninguna... O sea, todo lo contrario, le quito... Mira, de hecho, sobre la relación Bilbao-Vitoria... Yo creo que el pique es Bilbao-Vitoria, sí, no es Atleti a la vez. Y más que Álava-Vizcaya, Bilbao-Vitoria. Y tengo más cosas y más datos. Ya me imagino. Claro que te imaginas, claro. De la primera época, pero de la Federación Vizcaína, que tuvo que marchárselo a la vez porque estaba harto. Pero veo que no queréis entrar en el tema. Vale. La respuesta... Que venga la gente a la conferencia, que se van a enterar. La respuesta más inteligente, una de las más inteligentes que en un ámbito deportivo he visto a la afición, por ejemplo, de Baskonia, en un partido contra el Bilbao Basket, yo no la vi, pero me la contaron, creo que es en el BEC, en Copa del Rey, cuando la parte, digamos, de aficionados del Bilbao Basket empiezan patateros, y la respuesta de los aficionados de Baskonia es:
patateros y orgullosos, patateros y orgullosos. Muy bien. Eso por fin me parece que es una buena salida por parte de los alaveses, ¿no? Si no hay pique entre aficiones, pues no, sería monótono el... Pero quiere salir de la federación, incluso, dice. Se marchó. No quiero. Se marchó de la Asociación Vizcaína. Sí. Pero depende de qué parte oigas, pues te dirá lo mismo que tú, Javier, el de Bilbao. Hablo de... Yo vamos a ver, yo te he dicho desde un principio que mis equipos son el Atleti y el Alavés y el Atleti. Yo he visto tratar mal a ambas aficiones, a la otra en su propio campo, a las dos. Yo he visto tirar billetes de dinero en Mendizorroza, que me parece increíble. A raíz del famoso partido... Yo te digo... que la vez puede ser... Yo te digo... ¿Qué habláis? ¿De la época de el Barça de segunda? Pero viviendo yo... No, después, hombre, cuando el Alavés perdió en Bilbao y pudo haber sido segundo, que se dijo... Ya. Eso fue una mala negociación. Los 100 kilos... Muy mala negociación. El otro día estuve con un jugador que había jugado en el Alavés y en el Atleti, y me lo explicó claramente. Mala negociación por parte ¿Qué te expliqué? ¿Que el Atleti se vendió por 100 kilos al Valencia? No. Pues entonces no te explico bien, ¿verdad? Sí, me explicó muy bien. Sí. Yo creo que se equivocó el Alavés ahí, ¿eh? O los jugadores del Alavés. No el Alavés. ¿Capitán era Carmona? Sí, estaba Julio Salinas y compañía. Sí. Etcétera. Sí. Yo te digo que a favor del Atlético, ¿qué puedo decir? Pues varias cosas, siendo yo futbolista del Alavés. El Atlético venía aquí a jugar gratuitamente para que nosotros cobráramos la nómina, que no cobrábamos. ¿Cuántas veces ha venido este día a jugar? 2 o 3 veces. Sí. Eso también lo vas a tener que apuntar, Javi, para la conferencia. Entre semana. Está escrita. Pero que es una anécdota. Yo creo que el Atleti siempre ha estado cediendo jugadores al Alavés. Yo no he visto grandes historias de cesiones de la Real. Damos por cerrado el capítulo, ¿quieres apuntar algo? No, que estamos hablando del Atleti y hay que hablar del Glorioso. Venga, vamos a del Glorioso. Volvemos al Glorioso. Pero solo del Glorioso. Tú querías hablar también del pique, ¿eh? No, tú has sacado el tema. El que se pica es Javier, que es anti-Atleti total, ¿eh? Tú has sacado el tema. Yo soy de los equipos vascos, de todos. Mira el guión. ¿Desde cuándo data el picadillo entre el Deportivo Alavés y el Atleti? Venga, vamos a otro tema. Estamos hablando de San Mamés, hemos hablado del Fútbol Club Barcelona, hemos hablado de Dortmund, pero el Deportivo Alavés lo hemos visto jugar los que somos más jóvenes con el Alegría, con el Avechuco, y otros lo habéis visto jugar en regional con el Vitoria. Ha habido de todo a lo largo de 90 años, Javi. Sí, con el Vitoria ha jugado en 2 temporadas concretamente, y en la primera de ellas... Claro, ver un Vitoria Deportivo Alavés no sé lo que era para vosotros, pero para los chavales que éramos del Deportivo Alavés, verles jugar, con todos los respetos para los amigos de Avechuco, con todos los respetos, contra el Avechuco, mientras el amigo de clase te decía, no, yo voy a ver el Fútbol Club Barcelona contra no sé quién, y tú, pues yo el Alavés contra el Avechuco. Es lo que estábamos hablando antes, Isma. El Alavés no ha sido el equipo de referencia para todo Vitoria. Es que ha sido complicado también, ¿eh? Es que en aquella época, que yo recuerdo perfectamente, en la temporada 59-60, en tercera división, el Alavés y el Vitoria jugaron y nunca le ganó el Alavés al Vitoria. Es curioso. El primer partido ganó el Vitoria 1-0 y en el segundo partido empataron a 2. Pero entonces en el Vitoria, que yo repito, recuerdo perfectamente... Pero el Vitoria era un club fuerte también muy en la fuerte, ciudad. con 9 secciones deportivas, el primero que consiguió la la placa de plata al mérito deportivo, entregada por Olaso, que entonces era el presidente... ¿Cómo se decía? No. Ahora va primero en la primera regional, el Vitoria, empatado a puntos con el Deportivo Alavés, con el segundo equipo. Sí. Pero los jugadores del Vitoria, fíjate, tenían una alineación, los de mi época y más se acordarán: Julito, Cañavera, Sinsagurro, Echevarría tercero, Echevarría segundo, Uruaga, Larrea, Coque, Legorburu, Laza y Azcárraga. Y a mí esos choques me los cuentan Coque y Aramburu. Claro, lógicamente. Y el Alavés juega con Larzábal, Bastarrechea, Antón Eloy, Burgaña, San Emeterio, Alcorta, Rafa, Achuri, Badiola y Larrauri. Ahí sí que habría picadillo. Bueno, te digo que lógicamente. Un partido de fútbol o de baloncesto sin picadilla. No tiene. El entrenador del Alavés era Román Galarraga, una grandísima persona, que luego fue alcalde de su pueblo de Deva, y el entrenador de Vitoria fue Agustín Barcina, ¿no? Que luego Barcina también fue muchos años entrenador y segundo entrenador del Deportivo Alavés. Y
y comentarista de Radio Vitoria. Sí, también lo destaco en la conferencia, me acuerdo de Agustín. Esa fue la primera época del Deportivo Alavés. Y 10 años después se volvieron a enfrentar. Entonces sí ganó el Alavés. Yo he estado con Agustín Barcina, yo becario de esta casa, sí. Turín de Rentería. Sí. Ahí íbamos, con N cual de cosas. Claro, lógicamente. A aquellos campos de Dios. Sí. ¿Qué te contaré yo? Como ves, está asfixiado sí. con andar por esos campos. Por eso hay que intentar estar otra vez donde hay que estar. Y esos partidos del Alavés contra el Vitoria se llenaban de disordres hasta los topes. El Vitoria sacó más dinero que el Alavés en aquella época, 253.000 pesetas, y el Alavés sacó 150.000. ¿Por qué fue la diferencia? Llenaron el campo los dos. Porque el Vitoria hizo día del club y el Alavés no hizo día del club. Esa fue la primera época. Y luego 10 años después volvieron a enfrentar, ya con distintas alineaciones, distintos equipos, los dos equipos. Y entonces sí ganó el Alavés 4-1 y ganó y 2-1. Y la casualidad que los dos goles, los del Vitoria, que se adelantó además en los dos partidos, los marcó José María Guereño. El padre de Guereño era actual jugador del Deportivo Alavés. Vamos, ya estamos en recta final. Desde luego a Sabino también le veo muy implicado. Yo creo que estaríamos 4 horas hablando del Deportivo Alavés. Sí, seguro. Yo por meterme con Javier estaría muchas más horas. Pero mira, te destaco algunas, sobre todo jugadores, Luego alguno de ellos ha tenido alguna otra responsabilidad, pero personas que en mi historia del Deportivo Alavés, que tiene que ver con los últimos 42 años, no con más, yo destacaría, ¿no? Nombres, gente que creo que ha pasado a la historia del Deportivo Alavés. Roberto Ortiz de Urbina, Larrañaga, Galarraga, Aitor Arregui, Carmona y otros muchos más, se empieza a apuntar, ¿no? Pero tú tienes un recorrido mucho más largo. Javi. Sí, evidentemente yo tengo el recorrido del Deportivo Alavés, sobre todo en la primera época, ¿no? La época mítica de Extiriaco, de Quincoces. Yo creo que aquí a la vez, a los que ahora tenemos ya 65 años, pues la edad que tengo yo, pues nos llegaba muy profundo, ¿no? Y luego la segunda época de Berasalud, Zuma, Gorospe, Keiko, Ibarra, etcétera, pues también aquellos ya los conocimos directamente, ¿no? Pero el jugador mejor que quizás haya tenido a la vez en toda su historia, posiblemente haya sido un jugador vizcaíno, Baracaldesel, que fue Quincoces. Muy posiblemente haya sido el mejor jugador de la historia, porque fue el mejor defensa que hubo en el mundo en aquel momento. Así estaba reconocido. ¿No le vimos jugar, Sabino? No, la verdad es que no, ni a Juancho Gorospe, del que a mí me han hablado muy bien. Alguna vez le he dicho a Javier de dónde vino Juancho Gorospe al Alavés y yo creo que se le ha olvidado. ¿Sabes de dónde vino? No. De Larramendi, del equipo de mi pueblo. Es que ahí fabricamos buenos futbolistas, hombre. Tiene ventaja este chico. Pues yo creo que quizás el mejor jugador fue este. Y luego también hubo jugadores, había un Modesto Echevarría, que fue el padre de los Echevarría, era médico, o sea, victoriano, y bueno, era médico de Arroyave, y en Arroyave tuvo los 3 hijos, ¿no? Ciriaco Resti, nacido en Eibar también, que era la pareja, siempre completando con el famoso Quincoces. Los dos se fueron al Madrid, los dos ficharon juntos por el Real Madrid. Otro hombre que pasó por el Alavés y fue al Real Madrid fue el Manolo Olivares, Chipirón, el negro, que se le conocía, de un goleador, aunque solamente fue internacional en una sola ocasión, Manolo, y mucha vinculación con Vitoria. Luego también Antero González de Audícana fue un jugador que lo llevaron a la Olimpiada de Ámsterdam y jugó un solo partido allá. Luis Urquidi fue un hombre que yo destacaría también en la historia del Deportivo Alavés como futbolista y como entrenador. Fue entrenador de varios equipos en segunda división y también incluso en primera. Y la vinculación muy especial con Primi, el hombre que era muy carismático en Vitoria, aparte del negocio que tenía público, pues era un hombre que siempre estaba ayudando a todo lo que sería vitorianismo, ¿no? Junto con Barcina, los dos venían del mismo sitio, los dos venían de la misma... De Beasain venían los dos. Y luego el primer jugador vitoriano que no puedo olvidar es Juan Carlos Díaz Quincoces, ¿no? Que fue internacional 7 veces, jugador de Valencia y sobrino precisamente se acaba el tiempo, ¿no? Sí, pues tenemos que dejar ahí. ¿Cuándo vas a ser presidente del Deportivo Alavés? Pude serlo y no lo quise ser. ¿En qué época? Pues cuando estaba yo en la caja. También en aquella misma época me propusieron ser presidente del Baskonia y dije que no sabía. ¿Y por qué no? Por la misma razón.
Pregúntale a Coque Aramburu de esas cosquerías. No, te lo pregunto a ti, directamente. Pues porque venían por el puesto que tenía yo, porque el poder que tenía yo y por el dinero que tenía en la caja, claro, evidentemente. Por eso dije que no. Muy bien, Javier. Te sigo queriendo. Hombre, claro, por supuesto. Sabino Álava por supuesto. y Javier Camino. Así terminamos. Desde luego que 90 años dan para mucho y tiene que seguir dando para mucho otros 90. Sabino Álava, Javier Camino, muchas gracias. Es que recasco. A ti, recasco. Agur.